Bueno, muy buenas tardes, docente. Eh, a continuación, el presente informe presenta de una manera analítica y resumida a la evidencia sobre los efectos de la pandemia en la contaminación del agua que ha causado el COVID-19 sobre la biodiversidad en nuestro país y nuestra ciudad. También es necesario recalcar que vamos a proponer opciones que contribuirán a reducir los impactos negativos y que también van a favorecerlos. Se analizó igualmente la contaminación del agua que existe en nuestro alrededor, siendo la evidencia sobre la importancia económica, social y ambiental de la conservación de la biodiversidad. El objetivo fundamental de este trabajo es precisamente hacer llegar a todas las personas cuánto es la necesidad de apreciarla y en consecuencia también protegerla, consumirla sin despilfarro. Adicionalmente, se documentan los enfoques, metodologías y resultados de la muestra de evaluaciones del agua y también presentar las principales estrategias en marcha dirigidas a la conservación de la biodiversidad en nuestro país y nuestra ciudad. A continuación, mi compañero les explicará detalladamente. Continuando, hablaremos ahora sobre los efectos positivos que trajo consigo este COVID-19. Como primer punto tenemos un aumento relativo de la población con acceso al agua potable por medición de los niveles de cloro que se dio a inicios de marzo del 2020. La diferencia, claro, haciendo una comparativa diferencia de los años 2018-2019, se presentó que en el año 2020 se obtuvo el 53.7% de la población asumiendo el consumo de agua proveniente de alguna red pública con algún nivel de cloro, lo cual fue positivo frente a esta pandemia, y lo cual a lo largo de la pandemia se vio que empezó a ser más creciente este nivel de cloración, debidamente al higienismo y a la gestión del agua, ya que estos cobraron mayor notoriedad frente a la crisis sanitaria. Como segundo punto tenemos las condiciones de temperatura y salinidad, así como el del oxígeno disuelto frente al Callao. Según el análisis de una estación, la cual mostró durante los primeros semestres del 2020, se obtuvo una salinidad menor a 35.1. y el oxígeno disuelto en la superficie dominaban condiciones bien oxigenadas, pero eran mayores a 60 milímetros por litro, principalmente en abril. ¿Qué generó esto? Esto generó una elevada condición de productividad a lo largo de la costa peruana, lo cual se vio reflejada principalmente entre los meses de abril y junio. Ahora pasaremos a hablar al respecto a la zona marina de Arequipa y zonas aledañas, en el cual se observó un incremento térmico, el cual alteró los componentes. ¿A qué me refiero con esto? A que se alteraron los componentes y dentro de estos destacaron el oxígeno disuelto, los cuales tenían los tenores superficiales que oscilaron entre 2.97 milímetros por litro y 4.76 milímetros por litro. Los silicatos, por ejemplo, también oscilaron entre 8 y 9 millonésimas de mol a 100 metros de profundidad. Esta concentración bajó o varió también, pero moderadamente se obtuvo un promedio de 15 y 21 millonésimas de mol. Los nitratos presentaron una variabilidad similar desde los 100 metros y los nitritos también fluctuaron entre los 10 y 12 millonésimas de mol. El plancton presentó una condominancia del fitoplancton entre 1 a 5 milímetros de crecida, lo cual favoreció a las especies y a la vida marina que se presentaba por la zona. Bueno, hablando a nivel local, tenemos los ríos Sapi y Cachimayo. Dentro de la microcuenca del río Cachimayo, la cual constituye uno de los principales cursos de agua que atraviesa el Parque Ecológico de Sacsayhuama, el curso del agua se divide en subcuencas o microcuencas, las cuales tenemos Tambomachay, Yuncaipata, Oinquitambo y Jucuchayo. Según la investigación que pudimos analizar, se observó que en el río Sapi se evidencia una pérdida de 27 puntos que afectaban antes la calidad del agua, y en el río Cachimayo se obtuvo una ganancia de más de 8 puntos en escala de eliminación, pasando de una calidad media a una calidad buena, lo cual anteriormente se implicaba debido a la contaminación sustancialmente por los coliformes fecales, los óleos totales y la alquinización de los ríos por la actividad antrópica del hombre. Las medidas del COVID-19 han traído consigo diferentes medidas para enfrentar este nuevo virus, como viene a ser el uso de diferentes EPPs como guantes, caretas y mascarillas en especial. El ANA o la Autoridad Nacional del Agua ya ha informado que se ha encontrado guantes
y mascarillas ya usados en diferentes cuerpos de agua. Se sabe que estos EPPs tienen diferentes compuestos químicos que pueden ser peligrosos para el agua, tales como el terefalato de polietileno, el poliéster, también el caucho de nitrilo de los guantes, que también tienen presencia de carbonatos de calcio y también polímeros. Estos, al desgaste de sus fibras, pueden crear microplásticos que llegan a ser contaminantes con efectos negativos en los medios hídricos, afectando la vida de diferentes organismos o microorganismos dentro de ellos. Otro efecto viene a ser la contaminación biológica por medicamentos o farmacocontaminación. Al inicio de la pandemia no había demasiada información, lo que causó que la población aumente su consumo de medicamentos, ya sea para tratar o evitar el COVID-19, con medicamentos tales como antibióticos antiparasitarios como la ivermectina, que llegó a ser un caso controversial en el Perú, los cuales llegan a cuerpos de aguas tras ser eliminados por la orina, las heces, que mediante efluentes llegan a cuerpos de aguas donde el tratamiento de estas no llega a efectuarse completamente, regresando así al consumo humano o también viajando a otro tipo de aguas, afectando la vida de organismos acuáticos y todo ese ecosistema. También está la ausencia de fiscalización en mineras informales como formales. Igualmente, las empresas petrolíferas, quienes continuaron sus actividades durante pandemia. Sin embargo, el gobierno puso prioridad a la crisis sanitaria, dejando de lado al medio ambiente y a estas problemáticas tan importantes. Bueno, profesora, yo continuaré hablando sobre los efectos negativos que trajo consigo el COVID-19 a nuestra ciudad del Cusco. Más que todo a los cuerpos de agua, ríos, lagunas, etc. Durante los primeros meses de pandemia, la gente, las municipalidades más que todo, y la gente en general empezaron a usar desinfectantes para poder protegerse del COVID-19. Las municipalidades optaron por rociar cloro y amonio cuaternario en zonas abiertas, por ejemplo plazas, avenidas, sus calles, terminales terrestres, etc., para la protección de dicho virus. Entonces, esta práctica no ha sido tan efectiva, ya que los contagios han seguido, pero estudios científicos deducen que estas prácticas, aparte de no solo ser efectivas, causan varios riesgos para el medio ambiente, ya que estas sustancias suelen terminar muchas veces en los cuerpos de agua. Y hay informes científicos que dan luces, por ejemplo, a que se ha detectado que el cloro es tóxico para la vida acuática, más que todo el fitoplancton, y que el amonio produce efectos adversos en peces y otro tipo de especies que habitan en el agua. Entonces, además, este tipo de acciones puede fomentar a la resistencia de antimicrobianos, y esta es otra grave amenaza para la salud pública. Cambios que se observan en las especies que habitan en el agua durante la pandemia del COVID-19. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha llevado a que muchos gobiernos en el mundo tomen medidas para restringir la movilidad de sus habitantes y decreten medidas extremas como el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, se vieron cambios en la calidad de agua para el consumo y en la calidad de vida para la fauna marina. Esto se fue regulando con el tiempo y se pudo observar que en la primera ola de la pandemia todavía existían contaminantes dentro del mar. Sin embargo, poco a poco se fue limpiando de tales contaminantes debido a poca circulación humana. De esa manera también se vio que diferentes animales marinos que antes no fueron tan vistos cerca de nosotros salieron a la superficie. Entonces los biólogos afirmaron que esta fauna siempre ha vivido muy cerca de zonas urbanas, pero ante la ausencia de humanos se animan a explorar nuevas áreas. Durante la segunda ola se vio que volvían los contaminantes, los guantes, mascarillas y otros desechos de la pandemia que afectaron a miles de tortugas, peces y aves. En ese momento se vio que varios animales que pudieron salir a la superficie estaban muriendo. La tercera ola fue un regreso a la situación antes de la pandemia, con la normalidad de todo. La contaminación aumentó, ya que las circunstancias actuales nos han llevado a consumir más plástico en distintas formas. Por ejemplo,
A través de los implementos de bioseguridad, además de esto, se fabrican miles de botellas para los desinfectantes de alcohol, mientras que la alta demanda del servicio por delivery se usan tenedores, cucharas de plástico. También ha aumentado el uso de bolsas, tuppers y cubiertos no reutilizables de plástico y tecnopor. Entonces, la crisis sanitaria ha empeorado la contaminación de los océanos. De esta manera se ven muertes de los animales marinos y mucha contaminación para la calidad de agua que nosotros recibimos durante todo este tiempo. Siguiendo con las conclusiones, nos percatamos de todas las preocupantes consecuencias que ocasionan el uso necesario de los EPP y posteriormente su desecho en los cuerpos de agua, así afectando su pureza y su composición de este mismo. También entendemos que la inmovilización social causada por la COVID-19 trajo consigo apariciones de diversidad biológica continuamente que antes no se podían observar, pero lamentablemente luego de esto, por nuestras acciones indebidas e impropias, terminaron con su muerte casi la mayoría de estas especies. Por último, el empleo del índice de calidad del agua utilizando en la investigación permite evaluar de una forma sencilla la variabilidad espacial, temporal y estacional de la calidad de cualquier río, lago, mar, etc. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención.